Camacho va a La Paz, el lunes habrá paro. ¿Qué dice el gobierno? Tenemos la palabra del vocero Jorge Ritter. ¿Cómo está, don Jorge Ritter, vocero oficial del presidente? ¿Cómo le va, Jimena? Buenas noches. Un gusto estar con usted en esta semana crítica, como ha señalado. Bueno, Camacho, contra lo que muchos pensaban, sí va a La Paz. No pide declarar en Santa Cruz, a pesar de que constitucionalistas dicen de que como autoridad electa le correspondía declarar en Santa Cruz. ¿Cómo recibe el gobierno, por favor, ese anuncio? Fundamentalmente, si lo hace en La Paz, si lo hace en Santa Cruz o lo hiciese en Tarija, ese no es el tema. Lo importante es que el señor Camacho tenga que declarar, ha sido citado, tenga que declarar y en función de ello poder conocer cuál ha sido su participación en el golpe de Estado y cómo lo explica. Ahora usted dice, el tema no es ese, pero la semana pasada decía que Camacho está preso en el perimetraje de Santa Cruz. Entonces, el lunes rompe esa prisión de la que usted hablaba. El jueves, perdón. Eso es precisamente lo importante. Él tenía que expresar una voluntad de no querer refugiarse en ese perimetraje territorial de Santa Cruz y tener que ver que debe acatar lo que significa, lo que son los llamamientos de la justicia y los procesos que hay por una participación en el golpe de Estado. Eso era verdaderamente lo importante. Y si esas palabras han contribuido a que el señor también tome su decisión de poder caminar el rumbo que le va señalando la justicia, pues es bueno, Jimena. ¿Le corresponde al gobierno darle seguridad? Es decir, el arribo al aeropuerto del Alto, el traslado a la ciudad, lo que pasa en las afueras de la Fiscalía. ¿Le corresponde al gobierno eso o no? Siempre el gobierno tiene que garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos, siempre, independientemente de cuál es su filiación política y todo. Ese es un criterio universal que el gobierno siempre va a tener que cumplir y hacerlo además de buen agrado, Jimena. Lo importante también es, y esto es lo que yo le quisiera señalar, lo importante también es ver cuánta intención existe de poder crear un conflicto en lo que sería esa eventual presencia del señor Camacho en la ciudad de La Paz. Esto significa también, a su vez, ver si se está enviando gente a la ciudad de La Paz para poder crear un ambiente particular, si ya se está enviando gente, porque estas palabras de enfervorizada valentía, Jimena, son parte de una línea política sobre la cual se construye primero una referencia, un intento de referencia nacional, después una imagen que está asociada a algo que el señor Camacho usufructó durante el golpe de Estado, una cierta valentía que está queriendo reeditarla y para lo cual necesita generar conflicto. Quiero decirle que en realidad todo esto que acabamos de escuchar responde no a un apego que acredite su acatamiento a lo que señala la justicia, sino básicamente responde a una estrategia política. Y esa estrategia política tiene un objetivo que está claro, Jimena, que es fácilmente perceptible, y se llama impunidad por la responsabilidad de su participación en el golpe de Estado. Enfervorizada valentía. ¿A qué llama, por favor, enfervorizada valentía? A discursos como los que acabamos de escuchar. Fíjese cómo concluye ese discurso, Jimena, y relaciónelo inmediatamente, yo sé que ustedes pueden buscar, con los tweets que ha publicado el día de hoy el señor Camacho. Ahí, cuando termina este discurso, señala y dice, si lo volvemos a hacer. ¿Qué significa lo volvemos a hacer para poder gritar que somos libres? Esto significa, y es una alusión directa, a poder quebrar el orden constitucional
constitucional del país. Esto es una movilización para volver a sacar un presidente del Estado. Eso significa volverlo a hacer. Eso mismo está en el tuit que publica, palabras más, palabras menos, el señor Camacho. Esa es la intención, porque sacar a un presidente, en este caso al presidente Arce, del gobierno por la vía de la fuerza, es lo único. ¿Usted cree, perdón, Jorge, que lo que ha dicho hoy Camacho es como una incitación a un golpe? Es lo único que le asegura impunidad. Eso es importante. ¿Camacho incita un golpe en esto que ha hablado hoy día, según usted? Absolutamente, absolutamente. ¿Qué significa si lo volvemos a hacer? Entonces podremos gritar que somos libres. ¿Acaso, Jimena, el señor Camacho desconoce y aparentemente lo hace de forma voluntaria, de forma expresa, por supuesto, desconoce que el pasado año hubo un proceso electoral en el país, que ese proceso electoral confirió un resultado absolutamente mayoritario en una línea? Eso significa que hay un país y algo más, que es el algo más, es ese 55%, ese 5%. Hay un país que ha expresado un mandato, no es el mandato de un cabildo, es un proceso electoral nacional que ha señalado cuál es el camino por el que debemos recorrer. Entonces, lo que el señor Camacho está haciendo es tratar de avalar y de gestar el ambiente necesario para que se pueda llevar adelante un golpe de Estado. Y sus palabras son absolutamente inequívocas. ¿Qué expresa esto de lo volvemos a hacer? Hace una referencia a noviembre de 2019. Claramente, Jimena, claramente, el señor Camacho ha gestado como el principal artífice un golpe de Estado en nuestro país y está tratando, junto con varios de los que estaban en las fotos que usted ha señalado. Ahí hay varios que necesitan una situación de crisis para obtener su impunidad. A ver, quedémonos en la imagen. ¿Se refiere a esta imagen, por favor? En esta imagen, por favor. ¿Se refiere a esta imagen? Varios, claro, sí. Ahí usted tiene rápidamente lo que yo puedo apreciar. 3 personas que están absolutamente interesadas en poder generar desestabilidad social en Bolivia y desestabilidad política en el país para que esto les pueda traer en consecuencia impunidad. El señor Camacho, que usted lo tiene ahí, el señor Jorge Quiroga y el señor de Comunidad Ciudadana. El señor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Ese mismo. Bueno, entonces lo que nos está diciendo claramente usted es que Camacho, Tuto y Mesa, más que por un interés común, están ahí por su propio interés de generar inestabilidad para no tener sanciones ellos. ¿Eso es lo que entiendo? ¿Está bien? Ya no son sanciones, son responsabilidades legales por lo actuado en noviembre de 2019, por haber constituido un gobierno de facto y por haber generado, junto con este gobierno de facto, los hechos de Sencata, de Sacaba, entre muchas otras cosas que se han producido durante el gobierno de facto de la señora Áñez. Ahora, la gente escribe mucho en redes sociales, ¿no? A lo largo de muchos... y dicen, el gobierno pareciera que el mundo comenzó, dice, en el 2019, y se olvidan del desconocimiento del 21F, dicen. Y se olvidan de todo eso, dice, que de ahí empezó todo. ¿Qué les puedes responder, por favor, a ellos? Hay que ser absolutamente claro en las convicciones democráticas, Jimena. El 21F, como lo hemos señalado un sinfín de veces, es el inicio de una situación de conflictos y de crisis políticas en el Estado, que se tienen que resolver siempre en la vía democrática. La vía democrática, cuando las crisis son demasiado extremas, las vías democráticas terminan siendo salidas electorales. La crisis del 21F y de sucesivos eventos que se producen en el país a partir de entonces no pueden ser y tampoco defenderse de esa manera de que el camino para todo aquello era un golpe de Estado. Los países no resuelven sus crisis con golpes de Estado, porque la resolución por la vía electoral no mata gente, Jimena, pero la resolución de los problemas por la vía de los golpes de Estado mata gente, encarcela y lleva a la cárcel de manera injusta a cientos y a miles de compatriotas nuestros. Ese no puede ser nunca el camino. Y quienes hayan escogido
la vía del golpe de Estado para aquello, pues tienen después que asumir sus responsabilidades. Y permítame algo, Jimena, así con esa foto empezaban las primeras reuniones señalando y hablando del no acatamiento a los resultados y de la desobediencia civil. Y después, cuando los planes no salen como ellos esperan, porque también hay una contraparte de este país que no quiere volver por el camino de la dictadura, de la ruptura institucional, después están convulsionando para poderse exonerar de sus responsabilidades. Le pregunto, por favor, ¿el no haber respetado los resultados del 21F es democrático? Sin lugar a dudas que no haber respetado los resultados del 21F genera una situación de crisis política en el país. Genera una situación. Pero el país finalmente, Jimena, el país ha sobrepuesto dos eventos absolutamente importantes. El 21F, que no puede ser un evento infinito y nunca cerrado y nunca terminado. El 21F ha concluido con el 18 de octubre. Son legitimidades que se reconstruyen, que se definen proporciones de poder en el país y que se definen cuáles son, dónde están puestas, mejor dicho, las confianzas de la población boliviana en lo que significa establecer un nuevo gobierno. El 21F generó una situación de crisis. Bien, esta se resuelve el 18 de octubre del pasado año. Este es el elemento importante. No podemos arrastrar una crisis de manera infinita en el tiempo para poder seguir teniendo participación política. ¿Cuál es el sentido de las plataformas del 21F? Que están hablando hoy en día de recuperar la democracia. Ellos, según ellos, y en palabras propias, recuperaron la democracia, recuperaron la libertad. Y esa libertad fue cárcel para más de 1,000 personas. Y esa democracia fue el intento de crearnos un Estado policial a partir del cual se tuvo que luchar para reconquistar el proceso democrático electoral en el país. Y en el medio de todo eso generaron 37 muertes, Jimena. Esta es la libertad y la democracia, Jorge, por favor, donde estuvo el Comité Cívico. Normalmente la crítica del gobierno apunta a esto, ya Jorge, a buscar soluciones en democracia, no por afuera de la democracia. Desconocer el resultado del 21F, ¿se salió de la democracia? Es que no es que si se salió de la democracia o no. La democracia tiene otros elementos también. Generó una crisis, Gilbert. Absolutamente generó una crisis. Y esa crisis fue evolucionando en el tiempo. ¿Cuál es la respuesta para esa crisis? ¿Un golpe de Estado? Este es el tema central. El país no puede resolver sus problemas con golpes de Estado. Eso sobre el denominado golpe. Pero el no reconocer, y se lo pregunto porque usted, además de vocero, es analista, ¿no? El no reconocer la decisión de la mayoría en las urnas, ¿fue antidemocrático? Volvemos a lo mismo. El 21F y el referéndum tenía un mandato popular. Y ese mandato popular, como señalaba la Constitución y todo, era vinculante. Se encontró después una vía por el lado de los derechos e interpretaciones de normas y de normas internacionales, básicamente de pactos como el de San José de Costa Rica. Ese evento. Es todo ese conjunto de hechos genera una situación de crisis. ¿Qué hacemos, Jimena? ¿Lo arrastramos de forma indefinida? Vale el 21F y no tiene ninguna resonancia en el país el 18 de octubre. ¿Eso le parece correcto? Cuando el país ha determinado un camino para poder salir de su crisis y quienes no recibieron el voto, la venia, la confianza el 18 de octubre, quienes perdieron en esa elección y no están dispuestos a esperar los 5 años del periodo de mandato constitucional, quieren desestabilizar el país. ¿Para qué? 1, para poder generar esa impunidad, y 2, para restablecer lo que hicieron en el 2019, seguramente con consecuencias más trágicas todavía. ¿Es correcto eso? ¿Cómo es posible que haya un sector? Bueno, posible es, pero es absolutamente aceptable que haya un sector de nuestro país, un sector político, que priorice el 21F como un elemento central
y que trate de invisibilizar lo que ocurrió el 18 de octubre. El 18 de octubre ha generado legitimidad en este país, un gobierno absolutamente legítimo y legalmente constituido, a diferencia de lo que generaron en noviembre de 2019, que fue un golpe de Estado. ¿El 7 de marzo genera legitimidad? El 7 de marzo son el 7 de marzo son las elecciones subnacionales. Sí. Bien, por supuesto que genera legitimidades. Es una legitimidad distinta, es una elección diferente. No se compara el 7 de marzo con el 18 de octubre porque son procesos completamente diferenciados unos de los otros. Las dinámicas electorales, por otro lado, también son distintas, pero por supuesto que generan legitimidad. ¿Pero qué significa distintas, por favor? Porque al final de cuentas es una elección. Pero es una elección para elegir autoridades locales. La elección para elegir al presidente y al vicepresidente del Estado, eso tiene, porque somos un país, no somos un país federal, somos un país unitario, somos un país con un sistema presidencialista. Esa es la autoridad mayor del Estado. El gran conjunto de los elementos centrales de decisiones de este país pasa a través del gobierno central, del presidente del Estado, porque esa es nuestra organización política hoy en día. Entonces, el poder político nacional tiene unas referencias y unas características muy distintas de los poderes regionales, con lógicas también diferentes. A ver, yo quiero seguir su razonamiento, ¿ya? O sea, lo que le quiero decir, Jimena, lo que le quiero decir es que el consenso nacional establece una construcción de voluntades de todo el país, de absolutamente todo el país, donde unas regiones se compensan con las otras, se contrapesan en otros casos, pero ese es el consenso como Estado Nacional. Nosotros, como Estado Nacional, el 18 de octubre tomamos una determinación los bolivianos. A unos les puede gustar, a otros les puede haber causado desazón y angustia, pero que no les complazca en lo que son sus ansiedades políticas, no significa, salvo que no acrediten una conducta democrática consistente, no les permite que puedan tratar de desestabilizarlo nuevamente. Y esa palabra del señor Camacho, de si lo volvemos a hacer, significa volver a quebrar el orden constitucional de nuestro país. Le decía que quiero seguir el razonamiento suyo, ¿ya? El 21F, el no respetar la voluntad popular, usted dice, genera una crisis. Pero viene el 18 de octubre y genera una legitimidad. Entonces se cierra el capítulo anterior. La pregunta, ¿el 7 de marzo genera una legitimidad que cierra el 18 de octubre? No. Y se lo pregunto fundamentalmente ¿por qué? Porque ahí está Iván Arias, que fue ministro del gobierno anterior. No, pero son ahí está cosas Luis Fernando Camacho. Que... Permítame, por favor, que ahora yo le pregunte. Iván Arias, que fue parte de ese gobierno. Ahí está Manfred Reyes Villa, que era contrario al gobierno del MAS. Ahí está Luis Fernando Camacho, que fue quien dirigió las movilizaciones. Le pregunto, siguiendo razonamiento, 21F se genera una crisis. El 18 genera una legitimidad que cierra el capítulo. La pregunta es, ¿el 7 de marzo genera una legitimidad que cierra el 18? No, porque son cuestiones diferentes. El 7 de marzo lo que hace es construir legitimidades regionales y legitimidades locales municipales. Construye esas legitimidades y construye ese poder político. En el 18 de octubre puede haber ganado la candidatura del señor, entonces candidato a la presidencia del señor Camacho en Santa Cruz, como que ganó, pero eso no alcanza para que pueda tener un consenso nacional que lo convierta a él en presidente. No alcanza. ¿Por qué? Porque es una elección de distinta característica. Una es local y otra es una es local regional y otra es la nacional. En la crisis política nacional, Jimena, que era una crisis nacional, como que fue también como que el 21F también genera una crisis nacional, se termina pidiéndole a la sociedad boliviana, a los bolivianos y a las bolivianas, que definan cuál debía ser el rumbo que el país debía tomar. Esa es la construcción de legitimidad
nacional. Una elección regional, local, regional, no sobrepone sobre lo nacional bajo ningún aspecto. Veamos lo que dice el soberano, por favor, vamos con mensaje. Estamos conversando con Jorge Ritter. Hoy se ha decidido que este domingo hay movilizaciones en el país y que este lunes, el próximo lunes, habrá un paro nacional. Mucha gente tiene criterios divididos sobre el paro. Hay los que dicen vamos al paro y hay los que dicen necesitamos trabajar. Jorge, para ir cerrando, por favor, el jueves podría detenerse a Luis Fernando Camacho y también podría no hacerlo, no detenerse, ¿no? ¿Cuáles son los costos políticos para el gobierno, por favor, de detenerlo y de no detenerlo? Lo que pasa, Jimena, es que esa decisión la va a tomar la justicia, y en cualquiera de los dos escenarios, ya desde la perspectiva política, en cualquiera de los dos escenarios, los costos políticos son para muchos actores. Son costos que se van situando en cada uno de los escenarios. Por supuesto, cuando hay un nivel de polaridad muy alto, que es lo que el país está viviendo, entonces costos políticos, pues en mayor y en menor grado los tienen todos. O sea, ¿cuál sería el costo político? Entiendo perfectamente que no es el gobierno el que toma la decisión de detenerlo, legalmente le corresponde a la justicia. Pero el costo político para el gobierno en caso de detenerlo, ¿cuál sería? Pues eso significa un mayor enfrentamiento con el sector radical de la derecha de este país, sobre todo de los sectores duros de Santa Cruz. El señor Camacho moviliza en Santa Cruz, moviliza gente porque su estrategia política para buscar impunidad necesariamente pasa por establecer estos cordones de protección. Y esos cordones de protección son a través de la movilización. No es una batalla legal la que él tenga interés de librar. Son a través de la movilización. Su capital político fue conseguido a través de este mecanismo. Y ahora, su perspectiva política hacia adelante está siempre en función o anclada, si usted quiere, a la posibilidad de generar una convulsión en el país de semejante tamaño que pueda, por un lado, obligar y forzar al gobierno a que le puedan conceder una clara impunidad sobre sus responsabilidades. Si él logra esto, adicionalmente lo va a poder ofrecer al país como una valentía y como el camino que se debe seguir, desestabilizando hasta poder instalar un gobierno que le pueda ser afín a sus propósitos. Eso es más difícil que lo pueda lograr porque no están las condiciones del 2019 hoy. Son condiciones absolutamente distintas. Y contra esas condiciones distintas, permítame esto, Jimena, también se instala un elemento que es central. El país está caminando en estos momentos ya en un buen sentido de reactivación económica, en un buen sentido también de control de la pandemia y de la política sanitaria. Esto que está haciendo el señor Camacho, que solamente atiende a su entorno más cercano y a sus intereses más personales, esto va contra la reactivación económica de los 10 millones de bolivianos, fundamentalmente de Santa Cruz también, y por supuesto contra el tema de atención a la cuestión sanitaria en nuestro país. Es la impunidad contra la reactivación económica a la que quieren llevar al país. ¿Y cuáles son los costos políticos para el gobierno de la no detención? Y estoy pensando en el Alto, estoy pensando en la gente de Sacaba y Sencata. ¿Cuáles son los costos políticos, por favor? ¿Sabe cuáles son los costos políticos? Usted mostraba ahí un video del señor de Comunidad Ciudadana que decía que Arce desconoce la legitimidad que le da el voto. El voto, lo que pasa que el señor de Comunidad Ciudadana pierde una elección porque no interpreta el país y tampoco las composiciones que tiene el voto, y que lo hemos hablado muchas veces acá. El voto que se da el 18 de octubre del pasado año también pide justicia. Es un voto contra las formas que rechazan el establecimiento de gobiernos por la vía no constitucional. La no detención del señor Camacho, sin lugar a dudas,
tendrá también una repercusión en esa gran masa de bolivianos y bolivianas que votó por Arce, por Choquehuanca, y con la esperanza, con la perspectiva, con la ilusión de que se haga justicia contra aquellos que generaron noviembre, que son una serie de elementos, pero contra los que faltaron el respeto a mujeres, a hombres, violentaron los derechos, etc. Toda esa masa de gente también fue un voto para que se encuentren responsables investigando lo sucedido en noviembre de 2019. Y ahí seguramente habrán algunas voces que señalen su disconformidad. Le hago una pregunta directa. En el caso que usted señala. Jorge, una pregunta directa. ¿No detener a Camacho es una traición a los que votaron por el MAS? No habría que ponerlo hoy en día en esos términos, porque entonces ahí significa que hemos politizado absolutamente y de forma descarada y abierta la justicia. La justicia, esta es la que tenemos, Jimena, no tenemos otra, no podemos mandar a que investiguen a Finlandia. Esta es nuestra justicia hasta que se reforme. En tanto y en cuanto se tiene que avanzar en los procesos de investigación, en garantizar transparencia, en garantizar debidos procesos y en que existan responsabilidades sobre quienes fueron los autores. Esto es lo Claro, lo que importante. pasa es que lo encuentro Todos tendrán más que entender contundente en una después. respuesta que en otra. Es decir, lo encuentro contundente en el costo político en caso de detenerlo. Mayor enfrentamiento con los sectores radicales, sobre todo en Santa Cruz, ha dicho usted. El costo político en caso de no detenerlo, ¿cuál es? Con el Alto, por ejemplo. Como le señalo, seguramente se va a expresar en la molestia de los sectores populares que tienen la expectativa de que el señor Camacho sea una de las personas que tenga que asumir sus responsabilidades legales, las consecuencias de haber generado un golpe de Estado. Jimena, yo lo escucho esto a diario, Jimena, con los sectores sociales populares del país, con los sectores populares urbanos también de nuestro país, que el señor Camacho es el principal responsable de la ruptura del golpe, de la ruptura constitucional en nuestro país, el gestor del golpe de Estado. Y esto hay gente que lo tiene observando, lo harán en silencio, pero lo están observando a diario. Entonces, por supuesto que esa presión también, ese malestar que puede generar una no detención eventual del señor Camacho también, pues se genera en que estos sectores a los que le estoy refiriendo se expresen y manifiesten su disconformidad. Pero no hay posibilidades de atender ni lo uno ni lo otro. Tendrá la justicia que decir lo suyo. El señor Camacho dice que no ha habido golpe, pues la justicia investigará. Nosotros, en nuestro criterio, absolutamente convencidos, yo se lo he expresado a usted hace ya mucho tiempo, absolutamente convencidos que gestaron un golpe de Estado. Y eso no puede quedar como un evento anecdótico, pero esta es la primera citación, habrá que ver cómo opera la justicia, cuáles son sus criterios, hay que estar atento el día que él declare. ¿Y qué pasa con el papá de Camacho que no va a La Paz por razones de salud? En una mirada humanitaria y que corresponde por la edad que tiene el señor Camacho padre, pues está muy bien que tuviera que declarar en Santa Cruz. Pero también yo le quiero decir algo. El señor Camacho padre hizo unas declaraciones en unos medios de comunicación para tratar de encontrar una explicación sobre las declaraciones que hizo su hijo. Sí, yo sé que ahora ya hemos consumido el tiempo, Jimena, pero quien analiza a detalle, y yo ya lo tengo anotado porque eso no se va a borrar, quien analice a detalle las declaraciones del señor Camacho padre y las declaraciones de Camacho hijo, cuando habla de que fue su señor padre, las contradicciones son enormes, Claramente cerraron con los militares para gestar la ruptura institucional en nuestro país, porque las fuerzas militares son el factor que decantan el equilibrio del orden político y social de nuestro país. Por ello tenían ellos que lograr que las Fuerzas Armadas no salieran a reprimir las manifestaciones
del 19 de los días de noviembre para poder dar continuidad al plan que tenían. Y por ello después arreglan el tema del pedido de renuncia a Evo Morales. Muy bien. Gracias, Jorge Ritter, vocero presidencial, por estar en No Mentiras.